Sé que algunos estaréis pensando algo y dejadme ser directo. Algunos quizás estáis considerando que los diseños de mi camisa te pueden recordar alguna clase de plantas que no son aconsejables el consumo. Eso es de tu mente. No tiene nada que ver con el diseño de esta camisa que en alguna rebaja compramos. Cierro paréntesis y seguimos. Déjame contarte, para los que quizás nos estamos conociendo y no lo sepas, Ana, mi esposa y yo nos enamoramos y nos conocimos desde muy jóvenes. No le digáis a nuestros hijos, pero teníamos 9 años, 10 años en la misma iglesia. Pero más adelante en nuestra adolescencia vivimos a 10,000 kilómetros uno del otro. Así que nos comunicábamos de una forma que sé que los más jóvenes quizás no sabéis lo que es. Es como un mensaje WhatsApp en Instagram, pero usas un boli o un lápiz. Se llaman cartas. Y solíamos escribirnos por cartas. Y no es cierto que toda carta, bromas aparte, tiene alguien que la escribe y tiene alguien que la recibe. Déjame haceros una pregunta esta tarde. Si Jesús nos escribiera, nos enviara una carta, y tú y yo fuéramos los destinatarios, los que reciben esa carta, ¿qué crees que hoy nos diría? Y lo pregunto porque me gustaría invitaros a venir conmigo a una carta que realmente Jesús le escribió a un grupo de cristianos hace más o menos 2000 años, pero sigue siendo muy relevante y usada por Dios para hablarte a ti y a mí hoy en Granada, ya sea que lleves décadas conociendo la Biblia, siguiendo a Jesús, o tal vez estés todavía considerando o explorando la fe. Donde sea que estés, me gustaría de la mejor manera posible invitarte a acompañarme a lo largo de esta carta y ver qué lecciones podemos sacar y aplicar para ser desafiados y yo creo animados también hoy y en nuestros próximos días, y quizás con un impacto aún más grande de lo que podamos imaginar. Verás, esa carta está escrita en el último libro de la Biblia. Le llamamos de Apocalipsis. Realmente esa palabra significa revelación, porque el Apocalipsis comienza hablando de esa carta, de ese libro, como una revelación de Jesús. Y es muy curioso que ya en su introducción, Jesús usa un ángel para, a través de visiones sobrenaturales, hablarle a un hombre llamado Juan, quien fue un buen amigo de Jesús, un seguidor de Jesús, pero que en ese momento estaba en una isla llamada Patmos, muy posiblemente en exilio por la persecución del Imperio Romano contra aquellos que abrazaban la fe cristiana. Y ya en el primer capítulo de Apocalipsis, vemos que era una gran carta, el libro, escrita a 7 iglesias locales. Iglesia piensa gente, comunidades que vivían en Asia Menor, más o menos por donde está Turquía en nuestros días. Un vuelo de 4 horas desde aquí, más o menos, es donde ocurre el grupo que está recibiendo el libro de Apocalipsis. Y creo que algunos que ya lo hemos leído, estudiado o escuchado algo, pensamos en Apocalipsis y pensamos fin de los tiempos, lo que ocurrirá en el futuro, una profecía bíblica. Verás, parcialmente es verdad, pero quisiera recordarte o quizás decirte que Apocalipsis es una carta profética, porque es Dios hablando a través de alguien, pero también la literatura apocalíptica no solo habla del futuro, pero habla de cosas que ya están pasando. Hay cosas que te encuentras en el libro de Apocalipsis que ya ocurrieron, otras que están ocurriendo y otras que aún ocurrirán.
Así que es una carta para esas 7 iglesias, pero también para nosotros, que Jesús está escribiendo. Y a partir del capítulo 2 vemos de manera más enfocada porciones de esta carta, como si fueran pequeñas otras cartas enfocadas a las 7 iglesias. Pero estás conmigo, ¿no? Todo el libro era para todas esas iglesias y para nosotros. Pero a partir de hoy queremos acampar cada domingo en una de esas pequeñas cartas dirigidas a cada una de las iglesias locales. Hoy en el capítulo 2 estaremos en palabras de Jesús a un grupo de cristianos que vivían en Éfeso. Éfeso en ese entonces tendría el tamaño de Granada más o menos, posiblemente la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Una ciudad muy conocida, muy influyente, también muy reconocida por la cantidad de dioses que había en esa ciudad, conocida por su inmoralidad y por otras cosas que verás a lo largo de la carta, vamos aprendiendo. Ahora sí, habiéndote dado este contexto, ven conmigo, te invito a que abras tu aplicación o una Biblia escrita. Tenemos algunas en las mesas negras que si no tienes una en tu casa nos encantaría regalarte. Y vamos a abrir al final de la Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Si estás usando una de estas que tenemos, es la página 723. Veremos que la carta tiene 3 partes principales: una introducción, un cuerpo y una conclusión, que es más bien una exhortación. Vamos a avanzar poco a poco para ir destacando y asegurándome que estamos entendiendo lo que está pasando aquí. ¿Os parece? Allá atrás. Genial. Muy bien, Apocalipsis capítulo 2 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Mira, ángel aquí en el original es mensajero. Puede ser una referencia a un ser espiritual, un ángel asociado a esa iglesia, o puede ser y parece ser una denotación del líder o líderes, pastores, que tenían responsabilidad por cuidar a esa comunidad. ¿Vale? Escribe lo siguiente. Y aquí la introducción de la carta. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Y aquí escucho a algunos diciendo, Lavín, compa, ¿esto qué es, no? Déjame ayudarte a entender, porque el libro del Apocalipsis tiene muchos símbolos. Y la Biblia se explica a ella misma. En el último versículo del capítulo anterior, 1:20 dice, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Aquí es Jesús hablando. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. No te me pierdas. Otra vez, esto dice Jesús escribiendo, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Qué son las 7 estrellas? Los 7 ángeles, el liderazgo de la iglesia. Es impresionante. Jesús empieza la carta diciendo, yo soy el que tiene a mi iglesia en su mano derecha. La mano derecha en la Biblia es un símbolo de autoridad, de poder, de control. Y él empieza presentándose como el que está en el trono. Por cierto, el trono de Dios es el principal símbolo del libro del Apocalipsis. Todo lo importante pasa alrededor del trono. Para empezar recordándoles en Éfeso y a nosotros en Granada, aunque haya una guerra en Ucrania, aunque la economía esté como no quisiéramos que estuviera, aunque quizás no alcanzaste ese sueño que tenías, aunque tienes muchas incertidumbres ahí donde trabajas, aunque no estés viviendo el mejor momento en tu familia,
Aunque no sabes lo que te espera el próximo mes o el próximo año, si llegarás a fin de mes o transiciones que vivimos incluso como una comunidad local, Dios está en el trono. Yo tengo a vuestras vidas, dice Jesús, en mi mano derecha. ¿Qué pasaría si tú y yo realmente confiáramos que nuestra historia, si así lo permitimos, está en su mano? Bueno, siempre lo está. Una cosa es permitir reconocerlo y saber que en salud o enfermedad, en vida o en muerte, en alegría o en tristeza, en conquistas o en decepciones, Dios está en el trono y tu vida está en su mano derecha. Y no tienes para dónde caer si ahí estás. Pero acompáñame y ves qué impresionante es, porque Jesús dice, y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Qué son los 7 candelabros de oro, según lo que hemos leído? Una referencia a las 7 iglesias. ¿Y qué está diciendo ahora Jesús? En primer lugar, yo soy el que tiene a tu vida, a vuestra vida, en mi mano derecha. Pero soy también el que se pasea en medio de las 7 iglesias. El que camina entre vosotros. El que se sienta a tu lado. El que conoce cada lágrima, cada sonrisa, cada preocupación, cada ansiedad, cada pensamiento feliz, cada pensamiento de autolesión, cada pensamiento bueno y equivocado. Yo soy el que está a tu lado y deseando vivir como tu mejor amigo. Porque soy el que conoce a mi iglesia, a mi gente, a mi pueblo, dice Jesús. Me viene a la mente un episodio cuando Jesús fue informado que un gran amigo, Lázaro, estaba muy enfermo. Las 2 hermanas de Lázaro mandan llamar a Jesús, que estaba en otra ciudad. Cuando él se entera de la noticia, no viaja inmediatamente, sino que se espera donde está, aunque sí dice que lo que iba a pasar iba a glorificar a Dios. Se espera, luego viaja para cuando llega a casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, su hermano ya había muerto y estaba enterrado. Y la gente lo mira y dice, pero Jesús, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Jesús se acerca a la gente, ve la multitud llorando en luto, y hay unas palabras impresionantes que nos iluminan un poco mejor el corazón del único y verdadero Dios. Jesús lloró, dice Juan. Un momento, ¿cómo es que llora? Se acababa de decir que iba a resucitar a Lázaro. Momentos después resucita y saca a Lázaro de su tumba, mostrando, yo soy el que está en el trono, pero soy el que se pasea entre vosotros. A ver, ¿conocemos al Dios que llora con nosotros? Al Dios que está en el trono, pero está ahí al lado en esa cama del hospital. El Dios que está en el trono, pero está a nuestro lado en esa cama cuando estamos llorando al dormir. Es el Dios revelado, por eso Apocalipsis, revelación, el Dios que se muestra de esa forma. ¡Qué maravilla! Totalmente poderoso, totalmente otro, totalmente infinito. Incluso, mira qué palabras Jesús usa de él mismo en el primer capítulo. Porque Juan dice, al ver a ese Jesús, casi caía a sus pies, como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ese es el Jesús que sigue hablándonos, que sigue vivo, que es el Dios de esta comunidad y espero nuestras vidas también. Y por eso empieza la carta recordándoles quién es. Y no perdamos esa perspectiva, por favor. No hay opinión más importante en la vida de un ser humano que la siguiente. ¿Quién es Dios para ti? Nuestra perspectiva de quién es Dios afectará absolutamente cada área de nuestras vidas. Jesús, por tanto, empieza reconociéndose, mostrándose aún más, el Todopoderoso y el totalmente presente, Rey de Reyes y mejor amigo.
¿Lo conoces de esa manera? Pero ahora, ¿seguís conmigo? Jesús pasa al cuerpo de la carta, donde va de alguna forma a aplaudir a esa iglesia por 3 razones. Sigue acompañándome, por favor, en el texto bíblico cuando dice en versículo 2 de Apocalipsis 2, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Yo, el Dios que está en el trono, pero que se pasea y os conoce, en primer lugar, valoro, reconozco vuestro duro trabajo. Eso es muy interesante. Parece ser que estos primeros seguidores de Jesús, mujeres y hombres, habían entendido lo siguiente: no estamos en esta vida de vacaciones, ni para cumplir tus y mis grandes sueños solamente. Estamos en una misión encomendada por Dios. Porque Dios está en una misión rescatando a seres humanos y a toda su creación por lo que Cristo hizo en la cruz. Aunque desde antes, en la historia bíblica, vemos a ese Dios en acción, salvando y rescatando. Y la muerte y resurrección de Cristo es el clímax de esa actividad divina. Ahora está llamando a mujeres y hombres a conocerle, a sentir y recibir su amor, a ser perdonados, a recibir vida eterna, a experimentar vida de la muerte a la vida por lo que solo Dios puede hacer. Pero escúchame, a cooperar con lo que Dios está haciendo en el mundo también. Todo cristiano es un ser humano en misión. Jugamos en diferentes posiciones del equipo, pero todos estamos jugando. Como escuché a alguien decir alguna vez, no hay egoísmo más claro que estar contento en ir al cielo sin importarse quiénes más irán. Es mi vida, es mi Dios, y nos olvidamos que claramente la Biblia nos enseña, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos su cuerpo, sus manos, sus pies. Y Él dijo, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, discípulos de Él. O en otros momentos vemos una realidad maravillosa revelada en la Biblia, y es que Dios a ti y a mí, a todos, nos ha dado dones, talentos, capacidades, vocaciones, y las usamos para el bien de otros. Escúchame, fuera, el lunes, el martes, ahí en la universidad, en la panadería, en el autobús, en Instagram, donde estamos, pero también entre nosotros, en la comunidad, en la vida de la iglesia de la fe. Tú me necesitas y yo te necesito. Y nos servimos unos a otros con lo que Dios nos ha dado, para que Lola, o para que Kevin, o para que yo seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Y Jesús, al escribirle a esta iglesia, le dice, enhorabuena, estáis trabajando duro. Si Jesús nos escribiera una carta, ¿qué diría de nuestro trabajo? Algunos sabéis, el viernes pasó a vivir plenamente con el señor George Weber. Falleció este hombre mayor, quien Dios usó de manera extraordinaria en la misión global de Dios. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años en las Islas Canarias, en un barco de OM, una de las organizaciones misioneras más influyentes del mundo que él fundó. Y este hombre tiene una historia impresionante. Te animo a luego buscar y aprender y ser inspirado más por su vida. Y queremos aprovechar este momento para honrar su vida, su impacto y su legado, sin duda alguna. Y orar por su familia y por la familia de OM a lo largo del mundo de forma especial. Pero lo que quisiera una vez más recordarte es que tú no tienes que ser un misionero, un pastor, para trabajar para Dios. Todos, aquí hay un cambio de chip. Tenemos que entender que Dios quiere enviarnos y usarnos.
donde quiera que estemos o vivamos. Si Él nos escribiera una carta, ¿qué diría sobre nuestro trabajo? Pero en segundo lugar, sigue conmigo en la carta, Él dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. En segundo lugar, Jesús dice, enhorabuena por vuestra perseverancia. Verás, no era fácil seguir a Jesús en Éfeso. Podrías incluso perder tu vida en algunos contextos, lo que en nuestros días en algunos lugares no es distinto. No sé si lo sabías, pero hay más de 300 millones de seguidores de Jesús que viven en lugares donde la persecución por ser cristianos es muy elevada o extrema y pueden perder sus vidas por seguir a Jesús. No olvidemos de apoyarles. Como iglesia lo hacemos desde nuestros inicios. Apoyamos, por ejemplo, a Puertas Abiertas, pero no olvidemos de orar por ellos. Siempre. Hermanas y hermanos que viven en contextos donde pueden perder sus vidas porque aman a Jesús. Pero estos días estaba con nuestro equipo en una reunión específicamente hablando de la iglesia perseguida. Y aquí un paréntesis, es flipante. ¿Sabes? Los países donde la iglesia más es perseguida es donde la iglesia más está creciendo en el mundo. Es impresionante. Tienes sitios como Pakistán y otros que la iglesia está explotando en su crecimiento. China es, por ejemplo, donde se cree estamos por tener el mayor número de seguidores de Jesús en el mundo. Y podríamos contar muchas otras historias para demostrar el poder y lo vivo que es Jesús a través de su gente, a pesar y a través también de esas persecuciones que muchos experimentan. Pero aunque vivimos en Granada, puede que tú seas el único miembro de tu familia que abraza la fe cristiana o estás conectado a una iglesia evangélica, por ejemplo. Y eso puede generar presiones en tu casa y sociales. Puede que en tu clase, en la universidad, sufras en tu reputación o burlas, chistes. No se me olvida una chica que estaba cristiana haciendo un máster en la Universidad de Granada y me dijo que su profesor le dijo algo como, vaya, yo pensé que eras más lista. Luego hablamos de tolerancia. Bueno, cierro paréntesis, pero son perfiles de presiones que podemos sentir. Y de pronto hoy Jesús a ti y a mí nos quiere animar una vez más a seguir adelante, a perseverar, a seguir orando, aunque hace 1, 2, 3 años que andas orando por eso, a seguir esforzándote, a seguir confiando en la promesa que Dios te ha dado y la encuentras en su palabra. Que aunque no veamos los cambios que quisiéramos, seguimos trabajando, seguimos orando, seguimos perseverando, seguimos soñando con Él. Seguimos esforzándonos, seguimos dedicándonos, porque Él no nos está pidiendo los resultados, Él nos pide la fidelidad. Y los frutos, los resultados, Él dará como Él quiere y cuando Él quiere. Pero tu papel y el mío es ser obedientes, fieles. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho que lo hiciéramos. Y si quizás te sientes hundiendo, perdido, desorientado, tal vez hoy es cuando veas la mano de Jesús que una vez más te dice, coge mi mano, sigamos adelante, persevera, sigue luchando, estoy contigo y estaré siempre porque Él lo ha prometido en su palabra. Si Él nos escribiera una carta y nos hablara de nuestra perseverancia, ¿qué nos diría? Déjame seguir contigo. Porque hay una tercera razón por la cual Jesús aplaude a esa iglesia. Versículo 2. Al final dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Para usar una palabra, yo diría que Jesús les está diciendo, reconozco y valoro
vuestra integridad. Veo que no estáis soportando a los que dicen ser apóstoles, líderes, pero no es verdad, no lo son. Son mentirosos. Abrazan doctrinas, verdades que no son verdaderas. Y no estáis tragando cualquier cosa. Y no estáis viviendo como quizás la ciudad de Éfeso vive, de una forma inmoral. Estáis nadando contra la marea, viviendo de acuerdo a lo que sabéis que quiero que viváis. En pureza, en santidad, que es mi deseo y también es lo mejor para vosotros. Así que valoro vuestra integridad. Y mis amigos, si Jesús T-menos, como C29 escribiera acerca de nuestra integridad, ¿qué nos diría? Por un lado está la integridad en la verdad. O sea, las doctrinas, lo que creemos, eso importa. Y confiamos que la Biblia es palabra de Dios, revelación de Dios, y aquí encontramos su pensamiento, su carácter y su voluntad. Por eso, leamos, estudiamos, comamos la palabra, conozcamos lo que Dios quiere y vivamos esas verdades. Por otro lado, en nuestro estilo de vida, en cómo hablo con mi esposa, cómo hablas con tu novio, con tu novia, qué haces con tu cuerpo, qué hago con mi cuerpo, en qué pensamos, qué palabras salen de nuestra boca, qué sentimientos tenemos. O tal vez, y yo el primero, necesito que esta tarde Jesús me ayude, me perdone, me sane y me transforme. Esos celos que siento cada vez que veo el post de esa persona en Instagram. O eso que me hace pensar ese compañero de clase o de trabajo cada vez que estoy con él. O esa sensación de que a veces inconsciente soy mejor que esa persona o soy peor que ella. Quizás esos hábitos que no construyen, esa pereza excesiva, esas demasiadas horas en Netflix, esa manera de usar las redes sociales o los videojuegos, esa forma de vernos a nosotros mismos que no condice con lo que Dios dice de nosotros, esa manera de vestir, esa manera de actuar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos con lo que somos y hacemos honrando a Dios y ayudando a los demás? Lo que soy, lo que digo, lo que pienso, hace con que otros seres humanos sean mejores seres humanos. ¿O no? Porque verás, esa gente no solo tenía que creer algo aquí, tenía que reflejarlo en su vida y en su comportamiento. Y de esto se trata, seguir a Jesús. Así que les escribe y les dice, enhorabuena por vuestra integridad. Si Él nos escribiera una carta, ¿qué nos diría? Y ahora vamos a cambiar la marcha, hacer un giro. Nos vamos a cafetería, luego volveremos, no, eso no, pero sí haremos un giro porque quiero invitarte a venir conmigo a la conclusión de esa carta. Vamos a ser sinceros, ¿no? Hasta ahora admiramos a esa gente, ¿no? Yo quisiera ser parte de esa iglesia local. Mira, esa gente trabaja duro, persevera, son íntegros, reciben una carta de Jesús. Hasta ahora es bastante admirable, y lo es. Pero hay un sin embargo divino, que cambia el sentido y el énfasis de esta carta. Versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Pero bueno, tampoco pasa nada. O sea que trabajáis duro. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, dice Jesús, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas. No sabemos realmente quiénes fueron, pero tendrá que ver con la integridad que tenían.
los de Éfeso, las cuales yo también aborrezco. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Un árbol que fue perdido en el Edén, y Dios le dará a aquellos que, comprados por Él mismo, viven por Él hasta el final. Versículo 4 que dice, sin embargo, tengo en tu contra que has perdido, has abandonado, has dejado tu primer amor. Ese primer amor posiblemente es cómo amaban a Dios y a los demás cuando primero fueron encontrados por Dios, transformados por Él. Y ese amor que tenían por Dios y que se manifiesta en acciones y luego por los demás, lo habían abandonado y lo habían dejado. Y es tan interesante porque Jesús está diciendo, trabajáis duro, perseveráis, sois íntegros. Sin embargo, pero yo, el que conoce todas las cosas, os voy a decir una cosa. Habéis abandonado el primer amor. Y esto es extremadamente serio. Arrepentíos, dice Jesús. O si no, quitaré de vuestro medio el candelabro. No vais a llegar donde quiero que lleguéis. En primer lugar, yo diría que no debemos olvidar lo que el mismo Juan escribió en una de sus cartas. Primera de Juan 4:19. Amamos porque Dios nos amó primero. Dios es amor, Juan escribió. En palabras de Jesús, registradas también por Juan, de tal manera Dios amó al mundo. Dios ama. Por eso hace lo que hace y es como es contigo y conmigo. Nuestro amor por Dios y los demás siempre será una reacción al amor de Dios por nosotros. ¿Eso está claro? Siempre Él lo inicia. Aunque algunos quizás sufrimos por traumas, ausencias paternales o maternas o traiciones que nos pueden hacer cuestionar y reflejar eso en lo que es el amor de Dios por nosotros. Yo me veo muchas veces luchando con eso. Y a veces una inclinación natural, perfeccionista, que me cuesta aceptar que Dios me amó primero y Él me ama de forma incondicional y nada que pueda hacer cambiará eso. Pero también no olvidemos que ese amor por Dios y los demás es lo que Él más desea de ti y de mí. Un día le preguntaron a Jesús, ¿qué es lo que Dios más quiere de nosotros? En otras palabras, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús cita primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, y dice, amarás al Señor tu Dios. En primer lugar, con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, todo lo que eres. Y luego amas a los demás como a ti mismo. Hoy estaba con Pietro, uno de nuestros hijos, y él me dijo, papá, eres mi segundo padre favorito. Porque el primero es Dios y luego eres tú. Bueno, teológicamente aprobado. Pero es lo que Jesús nos recuerda. Cuando tú despiertes por la mañana y te mires al espejo y preguntes, ¿cuál es mi gran objetivo para este lunes? O para mi vida. ¿Qué es lo que Dios más quiere de nosotros? Pedimos disculpas por los problemas técnicos y gracias por la atención. Volviendo, ¿qué es lo que Dios más quiere de nosotros? ¿Cuál es el gran sueño para nuestras vidas, su anhelo, su deseo? Es que le amemos y amemos a los demás. Y finalmente, notar que el Jesús que está en el trono y conocía a ese grupo tan bien y nos conoce tan bien, percibía algo, por favor no te me pierdas, que sus motivaciones estaban equivocadas. Nuestra motivación es el motivo que nos lleva a la acción. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y parece ser que Jesús está diciendo, trabajáis duro, perseveráis, conocéis las verdades, pero
lo hacéis por una motivación que no es el amor. Y eso es serísimo. Bueno, como muchos sabéis, Raúl cada día que vuelve a casa, y ya lo he dicho, le lleva a Juliet ramos de flores. No sé si son 12 rosas o 15. No tenía las rosas, pero tengo la plantita para hacer la imagen. Os podréis imaginar que cada día Raúl viene con sus 12, 15 rosas. Y bueno, aunque tenga la llave, toca para que Juliet le abra y él entonces, cariño, aquí están las rosas, ¿no? Os imaginaréis la sorpresa diaria que se lleva Juliet por eso. Ahora, imaginaos que mañana otra vez Raúl llega, toca, Juliet le abre y él, cariño, aquí están las rosas. Y Juliet, qué maravilla, Raúl, muchas gracias otra vez. Y Raúl dice, bueno, soy tu marido, tenía que hacerlo, así que aquí las tienes. Acaba de destruir cualquier expectativa de algún escenario en los próximos minutos romántico. Pero de verdad, ¿qué pasó aquí? Arruinó el momento, pero las rosas no están ahí. No gastó la misma cantidad de dinero. No está dándole las rosas. ¿Qué es lo que cambió toda la situación? ¿No es la motivación? Tú no quieres que alguien que esté obligado a amarte lo haga. Por eso Jesús nos dijo, amar a los demás, no tolerar. Yo no quiero que Ana me tolere, yo quiero que Ana me ame y yo a ella. Y parece ser, escuchadme, que Jesús está diciendo a esa iglesia, me estáis dando los ramos, participáis, trabajáis duro, dais de vuestro tiempo, hacéis las oraciones, conocéis las verdades, sabéis las doctrinas, estás ahí dedicándote, pero yo conozco tus rosas, pero también conozco tu corazón. Y quiero decirte una cosa, yo no necesito tus rosas, yo soy Dios. Yo quiero tu corazón. ¿O tú crees que Dios necesita mi tiempo? ¿Necesita mi trabajo? ¿Necesita mi dinero? ¿Tú crees que necesita algo de mí? Pero me desea, me anhela, porque lo veo en las Escrituras y a ti también, nuestro corazón. Cuando Él nos escribe una carta, ¿qué dirías sobre nuestras motivaciones? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué damos las rosas? Debe ser por amor, dice Jesús. Planificamos, soñamos, organizamos, lideramos, hacemos lo que fuera en la vida, estudiamos, trabajamos, pero ¿por qué lo hacemos? Dice Jesús. Si no es por amor a mí y a los demás. Porque la esencia, por supuesto, del mismo Dios y de su gente es el amor. Quisiera terminar haciendo sonar, por favor, Felipe, una de quizás mi canción favorita. Está en inglés, pero voy a leer la traducción. Es de un cantante holandés que me hace pensar en ese amor divino por todos y que nos impulsa a amar como Él nos ama también. Porfa, Felipe. Dios de la luna y las estrellas, Dios de los bares de gays y solteros, Dios de los frágiles corazones que somos, yo vengo a ti. Dios de nuestra historia, Dios del futuro que será, ¿qué harás de mí? Yo vengo a ti. Dios de los mansos y apacibles,
Dios de los temerarios y salvajes, Dios de los no reconciliados, vengo a ti. Dios de nuestra vida y nuestra muerte, Dios de nuestros secretos no confesados, Dios de cada respiración, vengo a ti. Dios de los ricos y de los pobres, Dios de la princesa y de la prostituta, Dios de la puerta siempre abierta, yo vengo a ti. Dios del niño que aún no ha nacido, Dios de los puros e inmaculados, Dios del proxeneta y pedófilo, yo vengo a ti. Dios de la guerra y Dios de la paz, Dios del drogadicto y del cura, Dios de los más grandes y de los más pequeños, yo vengo a ti. Dios del refugiado, Dios del prisionero, Dios del libre, Dios de nuestras dudas y certezas, yo vengo a ti. Dios de nuestra alegría y nuestro dolor, Dios del abogado y del ladrón, Dios de nuestra fe y de nuestra incredulidad, yo vengo a ti. Dios de las heridas que llevamos, Dios de las cosas más profundas que compartimos, Dios de las oraciones que ni mencionamos, vengo a ti. Dios de un mundo que está perdido, Dios de esa cruz solitaria, Dios que vino a nosotros, yo vengo a ti. Confiando, Jesús, que tú eres el mismo, ayer, hoy y para siempre. Que sigues hablándonos a través de esta palabra, el libro del Apocalipsis, de la revelación y de manera específica, mostrándote como el Dios en el trono y tan cercano, que nos anima a trabajar duro, a perseverar y a vivir vidas íntegras sobre la verdad en el marco de la moralidad y la ética de tu palabra. Y hacerlo por amor. Señor, perdóname. Y tal vez otros dirán, perdóname también. Y ayúdanos a escuchar tus palabras de afirmación, pero también de exhortación. Personal, pero comunitaria, como comunidad, como parte de tu iglesia, como expresión local de tu iglesia con I mayúscula por todo el mundo. Quizás algunos por primera vez, reconociendo tu señorío, Jesús, y ahora mismo, confesando su necesidad de ti, permitiendo que tú seas el Señor de su vida y entre en su vida y perdones, traigas nueva vida,
y un giro de 180 grados, recibiendo esa vida eterna que solo tú das, ese toque que solo tú das. No salgas de aquí esta tarde sin entregar tu vida a Jesús y a recibir, a confiar en su amor y en lo que Él ha hecho por ti y por mí. Murió, resucitó y está vivo para siempre. Y ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Transfórmanos, sánanos, reconecta, reconstruye, y que seamos una comunidad llena, marcada por el amor de Dios. No porque somos perfectos, mucho menos. Somos gente imperfecta que reconoce su imperfección y dice, estamos juntos porque Él nos ha amado y queremos que todo el mundo conozca ese amor. Y cuando yo te falle o tú falles conmigo, nos amaremos, nos perdonaremos, porque así se ha portado Dios con nosotros y lo hará mañana y pasado mañana. Por eso juntos saldremos trabajando duro aquí dentro, sirviendo a los niños, adolescentes, jóvenes, mayores, con nuestra enseñanza, con nuestro trabajo en cafetería, con nuestras oraciones, nuestra organización, limpiando, organizando, cuidando del dinero, haciendo lo que sea, pero estoy aquí, cuenta conmigo. Pero también ahí en mi ambiente de trabajo, ahí en el campo de fútbol, en el gimnasio, en donde quiera que esté, dentro y fuera. Y seguiremos, lucharemos, perseveraremos, porque Dios está con nosotros. Y buscando en Él vivir esa vida de pureza, de santidad. Hay belleza en la santidad, en nuestros noviazgos, en nuestro matrimonio, en las páginas que visitamos, en lo que leemos, en lo que escuchamos, cómo nos hablamos, qué pensamos. Señor, como dijo el salmista, que las palabras de mis labios, que la meditación de mi corazón agraden a ti, Señor, solo a ti. Llévanos al primer amor, Señor. Hoy, por favor. Mañana también, pasado también. Que sea nuestro estilo de vida. Vivir en ese primer amor. Por ti y por los demás. Hasta que tú vuelvas para tu gloria. Y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.